¿Qué tal amigos y amigas de Dinámico Informativo? Dinámico el podcast. Mi nombre es Víctor Celaya. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de este espacio que precisamente es para preservar la cultura, para sembrar ideologías, diferentes estilos de vida. El día de hoy, bueno, pues tengo un invitado muy especial que lo conocí precisamente en un evento personalmente porque ya lo había visto como figura pública que es muy popular en las redes sociales. Estoy hablando de Dino Madrid. Bienvenido, amigo. Gracias, Víctor, y también un saludo a toda tu audiencia, la audiencia de Dinámico Informativo. Bueno, pues, ¿tú sabes a qué viniste a este podcast, amigo? Pues fíjate, bueno, nada más rememorando dónde nos vimos, fue en el informe, El primer informe del del primer gobernador. informe del gobernador y me dijiste, Yo te conozco. te invito, Así. vamos a platicar. Sí, oye, yo te he visto en redes sociales, por ahí andas muy activo en el tema, como de análisis político, opinión pública, tal vez, ¿no? Sí, yo creo, muchos me preguntan qué onda con ese perfil, que si así soy, les digo que a veces soy peor. Así, ya cuando te conoces Sí, ya eres peor. le Bueno, digo, amigo, no, porque además creo que debemos militar también en esos espacios. O sea, a ver, no hay que dejar el territorio, todos los espacios como como el que amablemente me abres, y en las redes sociales fundamentales, bien dice el presidente, las benditas redes las sociales. benditas. Hay que militar en todos los espacios Sí, güey, disponibles. tienes una figura a nivel nacional que es un símbolo de comunicación. O sea, Además, el presidente no necesita ni reflectores, no necesita medios, no necesita absolutamente nada. Él solito es un símbolo de comunicación. claro que sí. Entonces, bueno, déjame presentarte, por favor, Dino, si me Gracias. lo presentas, si me lo dices. A ver, primeramente, fuiste asesor legislativo en el Senado de la República, en Así el es, Congreso del del Estado. Estado de Hidalgo, ahí fungiste como asesor, cuadro nacional de Morena, Del INFP. del IFP 2018-2021, Así es. correcto. Aquí secretario técnico, bueno, actualmente eres secretario técnico del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Hidalgo, Así ¿cierto? es, Víctor. Sí. ¿Algo que me falte No, pues agregar? nada, creo que referentemente a lo que vamos a hablar ahorita es lo más puntual que podría decir acerca de mí. Perfecto. Pues eres todo un símbolo morenista aquí en el estado de Hidalgo, que evidentemente me contabas un poquito que tienes orígenes Sí, panameños, así es, mexicanos. mexicanos. Cuéntame eso, amigo. ¿De dónde viene Dino Madrid? Fíjate, bueno, mi nombre completo, original, de nacimiento es Enedino Sánchez Madrid. Así se llama mi padre, Enedino, mi abuelo también, que en paz descanse, así se llamaba. Yo nací en Panamá, efectivamente, en un ir y venir entre Panamá y México. Llegué a quedarme en 2008 y por azares del destino, como te comentaba, tras bambalinas, perdón, Ujú. llegué al Senado de la República cuando realmente no tenía yo intenciones o sea, yo andaba en otra onda, ¿no? Y terminé allá hasta 2017 que regreso porque dije quiero hacer algo en Hidalgo. Hay quien piensa que yo tengo en la vida pública mucho más tiempo, pero yo llegué aquí en diciembre del 2017 a integrarme al Movimiento de Regeneración Nacional, donde hoy, hoy milito. Y bueno, no solo integrarme a las filas en Hidalgo, porque ya estábamos en las filas desde 2015, ¿no? Pero A en nivel nacional. Hidalgo, a nivel nacional, en Hidalgo nunca había yo hecho absolutamente nada. Digo, yo me formé políticamente en el movimiento Yo Soy 132, aquel que luchaba por la democratización de los medios masivos de comunicación, que incluso yo comentaba hace unos días, hacía referencia a que el Estatuto de Morena retoma esa lucha y esas consignas del movimiento del Yo Soy 132 en su estatuto y en su plan de lucha. Entonces no me es ajeno el movimiento en ese entonces. Nos sumamos, y llego a Hidalgo a poner mi granito de arena en diciembre del 2017 y pues hoy estamos aquí en la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo Morena del Estado de Hidalgo, apoyando, y también le mando un saludo al licenciado Marco Antonio Rico Mercado, que es actualmente el presidente estatal del movimiento, quien me dio la confianza de estar y de integrar un equipo que me queda claro que va a hacer historia en 2024.
La pregunta que siempre le hago a los morenistas de hueso colorado, aunque es a veces incómoda para algunos, hoy que ya son, que apenas tienen 3 meses de ser morenista, que hoy se ve. La pregunta obligada, ¿por qué ser morenista en 2023, Dino? Antes de contestarla, yo creo que habría que plantear algo, porque justo hoy en la mañana hablaba con un amigo de Yucatán y me decía, es que yo soy obradorista más que morenista. Y yo le decía, es que ese es un argumento medio tramposo, Sí. porque, y lo explico, ¿no? Muy brevemente, de asumirse, poner un pie dentro del morenismo como partido y otro pie como en el obradorismo, Separando, ¿no? separándolo para consecuentemente y eventualmente en función de su humor o de la coyuntura decir apoyo a Morena, sí, o apoyo al obradorismo, cuando el vehículo del obradorismo para transformar la vida pública es Morena. Fue el vehículo creado por Andrés Manuel López Obrador. Él lo dice, la revolución pacífica, y es a través de las urnas, y a través de las urnas es a través de un partido político, con sus pros y contras, con sus dificultades programáticas, con a veces muy pragmático, a veces muy de izquierda, con sus asegúnes, con sus contradicciones, porque incluso la vida pública es contradictoria muchas veces. Entonces quería yo como dejar claro que el obradorismo va sí o sí con el morenismo y al revés. O sea, no podemos separar uno del otro a contentillo o dependiendo de la coyuntura. Apoyo a Morena y si no me beneficio, pues soy obradorista, pero voto por el PRI. No, no. Claro. Pero ahí no. Creo que ahí no estamos bien cimentados ideológicamente. Habría que tener coherencia precisamente Por desde los supuesto. ideales, ¿no? Principales. Sí. Que a ver, ser obradorista y ser morenista, a ver, viene de lo mismo. Es Una lo viene de la mismo, otra. por supuesto. Entonces, porque hay quien dice, piensa que el movimiento sí se basa en un tema coyuntural y la lucha electoral, por supuesto, la batalla político-electoral, pero muchos piensan que, o asumen una posición bastante mezquina, basados en eso. Es que soy morenista y no soy obradorista y no morenista, ¿no? Yo creo que es lo mismo, o va junto con pegado. Y aprovechan eso Claro. para decir, como no me gustó el candidato de tal, pues soy obradorista y no morenista y voto por otro. Cuando al final del día es la lucha por transformar la vida pública. Nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, México tiene una complejidad enorme. Y repito, nadie dijo que iba a ser como No, pues imagínate cuántos arte, años, magia. ¿no? O sea, cuántos años de estar... Nuestro propio estado, ¿no? O sea, mal gobernado durante décadas y que de repente nosotros mismos digamos que en un año ya hayan cambiado todas las condiciones sociales, culturales, económicas, pues nuestra propia mentalidad y nuestra propia práctica política es difícil cambiarla en un año, ¿no? O sea, el priismo como práctica política, no como partido, estaba en todo. Ahí tengo un amigo que le llama que en Hidalgo se implantó no el neoliberalismo, sino el capitalismo de cuates, ¿no? Y sí, se me hace un término bastante interesante, porque efectivamente incluso aquí se acuñó el año de Hidalgo, ¿no? Por ejemplo. Y personajes políticos tan nefastos que pues ahorita no vale ni siquiera la pena mencionarlos, se emanaron de Hidalgo. Y ya, habrá otra oportunidad de hablar de ellos en otra ocasión. Fíjate que ahorita que dices del tema del Estado, me llama la atención que lo que más le dolía, sí, evidentemente, ¿no? Lo que más le dolía al Estado es la pobreza, ¿no? El rezago social como tal. Pero una de las cosas también era la procuración de justicia, cabrón. La seguridad pública. Y con Santiago Nieto, la neta es que nos ha ido muy bien en el tema de procuración de justicia y la erradicación de la impunidad. Yo siempre lo digo, ¿no? Y lo comenté en sesiones anteriores, que
¿Cuántos grupos operaban, cabrón, en el estado? Es un tema de un poquito más adelante, pero sí lo quería dejar pues aquí, ¿no? En la base. Cabrón, Santiago se ha rifado unos tirísimos, unos tirotes, cabrón, que nadie se había rifado. Y que además me cae bien porque creo que es Sí, es una dama, ¿eh? Es una dama el señor, o sea, es... Me cae bien porque coincido con muchas de sus posiciones. En Hidalgo, porque hay que decirlo, se hace una política bastante peculiar, por decirlo así. Aquí no, aquí te dicen no te confrontes, porque no sabes cuándo vas a necesitar de este o del otro. Yo creo que no, yo creo que la política es una confrontación permanente. Y Santiago es así. O sea, él problematiza, perdón, y luego politiza. Y luego sale al tema público. Entonces, yo soy un poco así. No me estoy comparando con Santiago Nieto, pero al menos en algunas cosas me cae bien porque me identifico. En la ideología. O sea, creo que la política es conflicto permanente. Muchos dicen es que la política es un juego de ajedrez. Y yo digo, no, para mí la política es un deporte de contacto. Claro. O sea, para ti es de ajedrez, para mí no. ¿Sabes? Oye, y en el tema del por qué ser bonista. Justamente, yo creo que a 5 años, primero los postulados ideológicos y filosóficos de Andrés, ¿no? Son los que me llaman a mí. O sea, no fue nada más por formar parte de un equipo donde yo me convenzo de sumarme al movimiento de la Cuarta Transformación como simpatizante, porque ni siquiera estaba yo afiliado. Pero en el momento que me afilio, yo me convenzo insisto, por los postulados y porque estaba convencido de que el gran problema de México es la corrupción. O sea, poner al centro del debate la corrupción política, yo decía, sí, a huevo, tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí, los indicadores, sí, un montón de cosas, y hoy lo está demostrando. Y hoy me convenzo aún más porque dicen por ahí que dato mata relato. La Coneval ya dijo que a través de esta forma de gobernar o de este estilo ya salieron 8.9 millones de personas de la pobreza o de esa línea de marginación. Me convence que vamos por el camino correcto, porque tampoco se trata de que de un día para otro todos nos volvamos de la famosa clase media, no, sino poner los mínimos cimientos de piso parejo para todas y todos. Entonces ya podríamos ir planteando cómo se deberían transformar las instituciones. Pero al menos de salida, hoy te digo que a 5 años estoy militando en un partido que su mayor referente en su forma de gobernar ya sacó a 8.9 millones de personas de la pobreza. Entonces creo que vamos en el camino correcto y, insisto, es poner los mínimos cimientos de piso parejo para todas y todos. Tendría que investigar la gente, ¿no? Que hoy muchos se dicen apolíticos. Es que ya yo no creo en la política y shalala, ya ni siquiera les interesa. Yo digo, ¿quién podría ser apolítico hoy, cabrón? O sea, en el tema de cómo nos trató la historia de 2016 hacia atrás. Sí entró en 2016 el presidente, ¿verdad? 18. Perdón, 2018. De 2018 hacia atrás, cabrón, ¿quién puede ser apolítico? O sea, no puede ser. O sea, aquí el tema es que se informe más la sociedad de, ok, a ver, Morena, voy a ver qué está haciendo Morena, voy a leer los ideales, voy a leer la historia, voy a informarme precisamente de la plataforma política. Así es. ¿Qué es lo que tiene que ofrecerme a mí como militante? Si es que yo quiero ser militante. Con el PRI lo mismo, ¿no? Con el PAN lo mismo. La gente hoy pues ya ni siquiera escucha el PRI, escucha el PAN y vomita, cabrón. Ni me hables de ellos, cabrón. Ni me hables porque te va a vomitar en la cara, ¿no? Fíjate que hablando de esto de leer un poco más los postulados, yo escribía también, te lo voy a compartir después, Víctor, en un espacio de los que escribo semanalmente en la jornada, que el tema de la encuesta no respondía a un capricho
únicamente, o sea, la encuesta como método electivo de aspirantes o candidatos a los espacios de representación popular de nuestro movimiento. No respondían a un capricho del presidente, porque además las encuestas son de veras. O sea, quien crea que el presidente a contentillo elige, está equivocado. Caso Coahuila, por ejemplo. O sea, el candidato que tuvimos en Coahuila, que ya sabemos los resultados, pues tampoco era tan de las gracias de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y está documentado. Pero fue el que ganó la encuesta. Ni modo, ¿no? El tema de la encuesta, y eso también es un poco de historia de nuestro movimiento, porque también hay quienes creen que Morena, su historia comienza en 2014, cuando nosotros incluso heredamos algunas luchas del 68, por ejemplo. Pero el tema puntual, Andrés Manuel López Obrador se forma políticamente con González Pedrero, quien fue gobernador de Tabasco, y con otra línea ideológica que no creía en los grupos políticos y que generaron una corriente de pensamiento que era la democracia de carne y hueso. Es decir, los gobernantes le respondieran al pueblo y no a los grupos políticos. Y era el único método que permitía ese pase de estafeta a través de la voluntad de la gente y no de los grupos políticos predominantes. Entiendo. Entonces, hoy estamos viendo esto, que incluso yo decía, en la interna, yo les decía a los compañeros porque se destrozaban, se rompían las vestiduras apoyando a sus aspirantes, les decía, tengamos mesura, porque, insisto, y hablo de Hidalgo específicamente, en Hidalgo, como yo les lo comentaba hace unos minutos, se hace política de manera muy peculiar. Entonces, bajo esa lógica de práctica política, todo el mundo pensaba que apoyando a su aspirante era un ganador toma todo. Yo les decía, no, esto nos convoca a todos después. ¿Cómo vamos a buscar a los compañeros si nos dijimos hasta de lo que no en la interna? Entonces tengamos mesura, apoyemos a nuestro aspirante, pero no crucemos la línea de la denostación entre compañeros o compañeras. Y hoy lo que está pasando, ayer apenas ya se definió quiénes son los coordinadores nacionales de Claudia, ¿no? Y responden a los diferentes equipos. Porque además yo creo que es correcto que la estafeta hoy va a encabezar Claudia, pero el proyecto queda en manos de un equipo. Yo creo que lo blinda, Andrés, esto es una teoría mía. Dicen que la historia no se repite, pero por lo regular rima. Eso se lo leí a Juan Villoro. Y yo creo que viendo hacia atrás los episodios latinoamericanos, Brasil, Argentina, Ecuador, donde ha habido grandes traiciones a los movimientos progresistas porque las estafetas han recaído en una sola persona. Entonces yo creo que Andrés blinda el proceso para que la estafeta recaiga sí en Claudia, pero que esté soportado en un equipo. Es decir, que haya pesos y contrapesos hacia enfrente para evitar lo que ya ha pasado en Latinoamérica, que no creo que sea el caso, pero uno nunca sabe, ¿no? Y de hecho eso nos lleva al siguiente tema. Claudia Sheinbaum. Ajá. ¿Qué me tienes que decir de la señora, de sus orígenes? Muchos critican, ¿no?, que ni siquiera es mexicana. Hay mucha desinformación en redes sociales, que tiene orígenes, eran orígenes europeos, ¿no? Eran... Muchos le dicen que es judía. Judíos. Otros que es correcto. belga, etc. El presidente evidentemente pues elige a Claudia, le da el bastón de mando. ¿Qué hay que decir de Claudia, Dino? Pues yo creo que hay que decir primero que el bastón de mando salió de aquí de Hidalgo. Oye, sí, cabrón. El bastón de mando se lo entregan en Huejutla de Reyes. Chulada ese bastón. Lo menciono porque por ahí hubo un tema de que asumían que era el bastón de mando que le habían entregado en 2018 a Andrés, cuando no es el mismo. El bastón de mando se lo entregan aquí a Andrés a manera de agradecimiento, y es el mismo que él se lo entrega a Claudia. No es el del 2018. Ok. Habiendo Artesanos hidalguenses. Ajá, es manos hidalguenses.
Habiendo dicho eso, yo creo que la decisión fue correcta. La decisión no de Andrés, yo creo que de la gente. En el muestreo que se levantó en la encuesta, pues ponen a Claudia como gran ganadora. Y yo creo que vamos a tener un escenario en 2024 bastante interesante, porque además, hasta lo que hay hoy, pues el Frente ya tiene su candidata que es mujer, y en Morena ya tenemos a nuestra coordinadora nacional que es mujer. Entonces, creo que lo más seguro es que en el 2024 el 1 de octubre del 2024 vamos a tener presidenta de la República. La primer Ajá. mujer presidenta en la historia de México, Dino. O sea, estamos hablando de Sí. que te lo decía atrás de cámaras, ¿no? Que ni siquiera debería de decir esto, ¿no? De que si México está preparado para una mujer, porque evidentemente en México hay un tema de machismo muy cañón, muy canijo. Pero podría ser que México tuviera la primer mujer presidenta. Pero ahí te va. Yo lo que vi por las encuestas, los números, no solo de una, sino de varias encuestadoras, es que hay un fenómeno que se dio con Claudia, y que creo que se hubiera dado con los compañeros también, pero con Claudia específicamente, porque ya estamos hablando que ella es la coordinadora nacional. Y es que la intención de voto y la simpatía que tiene la gente, el pueblo mexicano, por la Cuarta Transformación, por Andrés Manuel López Obrador, sí la está pasando a Claudia. O sea, hay una intención de voto aún mayor con Claudia. O sea, tenía así, o sea, no bajó, pues. No sé si me explico. Sí. Hay aspirantes, y lo hemos visto a través de la historia de Morena, donde Morena tiene una intención de 50% por sí solo. Pero cuando le pones nombre y apellido, ¡pum!, desploma. ¿Hubiera pasado con Marcelo? No lo sé. ¿La neta? Es que Tal vez sí, ¿no? Pudiera ser. Muchos decían que, híjole, Marcelo representaba lo que no se debía, bueno, lo que iba a cambiar, ¿no? O las áreas de oportunidad del presidente. Voy a decir algo, y es que en los 5 aspirantes, bueno, 4 del movimiento específicamente, porque fueron luego Noroña y luego estuvo Manuel Velasco, ¿no? Pero al menos los 4 de Morena, que fue Claudia, Marcelo, Adán y Ricardo Monreal, creo que le llegaban a diferentes sectores. Los que más cerca estaban del obradorismo, del movimiento, de la gente izquierda en México, que son muchos, creo que era Claudia. O sea, Claudia estaba más cercana a ese... Que hay que decir que en Hidalgo se levantaban encuestas en pocos lugares, tampoco es como para echar las campanas al vuelo. Y aparte electoralmente representa Ajá. muy poco, ¿no? Pero en la campaña, pues entonces Marcelo, a mí me llamó mucho la atención la campaña que tuvo Marcelo. Creo que la campaña que tuvo Marcelo estuvo muy apegada, porque además veíamos a Ricardo, pues dentro de lo que podía, Adán levantó una estructura nacional importante, Noroña en su sector, Manuel Velasco, pues yo creo que fue una campaña testimonial, porque no lo vi haciendo campaña más que acercándose a los grupos empresariales. Y pero Marcelo creo que le apostó mucho a su historia, o sea, lo que él ya había construido, y medio cambiando la narrativa, adecuándola, ¿no? Como adaptándola. Entonces, los únicos que vi con una campaña fuerte fue a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto. Los demás creo que no terminaron de entender que era sí darse a conocer, pero también la defensa de los avances de la Cuarta Transformación, y los que sí cumplieron la cabalidad creo que fue porque además también dentro de los acuerdos quedó que no iban a ir a ciertos medios, no iba a haber debate para evitar ciertas fricciones. Creo que los que cumplieron la cabalidad, la encomienda y los acuerdos planteados de un inicio fue Claudia y fue Adán, ¿no? Y tan así pues que hoy Adán es el coordinador político de la doctora Claudia, que científica, por cierto, ¿no? Algo le sabe Adán, claro, porque acompañó al presidente en la Secretaría de Gobernación. ¿Era un plan, Dino? Tal vez. Posiblemente pueda ser un plan, una estrategia. Pues yo creo que cada uno cada perfil se acercaba a cierto sector. Y hoy cuando van a converger van a generar una ola impresionante. Pero sigue la cuarta. La cuarta transformación que inició en 2018
¿Va a ser heredada? Al segundo piso, por Claudia. Ah, entonces te decía, volviendo a la idea original, que hay candidatos que los pones por Morena y desploman su intención de voto. Y Claudia no, Claudia lo mantuvo, incluso lo ha exponenciado. Y eso habla de que ha habido un proceso político correcto, un tratamiento político adecuado, y que además lo menciono porque esto ya nos pasó en 2020 en Hidalgo. En Hidalgo teníamos una intención de voto muy grande, no sé si lo recuerdas. Ay, Se híjole, hablaba no recuerdo de los porcentajes, pero sí, y se decayó. hablaba de ganar alrededor de 60-65 alcaldías, Sí. y hubo un tratamiento político muy malo. No hubo proceso adecuado, Aparte que el Estado metió, pero operó además impresionante, ¿no? sí, O sea, en ese pero entonces además Omar, hubo bueno. excesos de confianza. Sí, claro. Y entonces, Pensaban que el fenómeno tal es vez correcto. Creo que les iba a alcanzar. hoy no va a haber esos excesos de confianza, porque específicamente en Hidalgo va a pasar un fenómeno interesante, porque la candidata del frente es hidalguense. Que entonces, digo, tampoco es para preocuparse tanto, más bien para ocuparse. Emprendedora, y bueno, que ahorita vamos a hablar precisamente, si me lo permites. Pero en términos generales, creo que cayó bien en los ánimos del movimiento. Va a haber cambios, va a haber diferentes disposiciones a lo largo de la campaña, porque digo, faltan varios meses, pero estoy seguro que el 1 de octubre Claudia Sheinbaum va a tomar protesta como presidenta de México. Histórico. Histórico, además. Seguimos haciendo historia, es lo que te digo. Y sí, cabrón. Me queda claro que se va a ganar la presidencia con la doctora Claudia, pero algo importante es las cámaras en el Estado de Hidalgo, en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, porque serviría de muy poco solo ganar la presidencia, si no se ganan las cámaras, porque desde ahí se hicieron los grandes fraudes, los grandes desfalcos de este país. Entonces, transformar también implica cambiar las leyes. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí están, a lo mejor no aseguradas, sino hay que caer como en esos abusos Justo. de confianza Ajá. que tanto ha dañado precisamente al movimiento. Pero yo creo que sí van a ir por todo, ¿eh? O sea, va a ser Sí, una bandera completa, incluso aquí en Hidalgo, las presidencias municipales, así es. creo que va a ser otra historia. Hoy se ve fuerte un grupo político que está operando, evidentemente que está haciendo lo propio. eh, y hablando en ese contexto, precisamente, Dino, ¿qué percepción tienes del grupo Morena aquí en el estado de Hidalgo? ¿Cómo o quiénes, posiblemente si puedes decir nombres, si no, no hay Sí. tema? Hay un grupo de Morena fuerte, o sea, que se está consolidando lo que hacía, recordemos, ¿no? El grupo Atlacomulco, ¿no? Por ejemplo, hace años, que bueno, también no era nada ético, Así es. nada legal, pero aquí en Hidalgo sí se puede conformar un grupo de Morena, o se debería de conformar un grupo de Morena, un factor de poder, como factor de poder. Yo creo que el factor de poder político está, ¿no? Porque además no es, el poder político no es como un objeto que puedas pasarle a alguien y ahora es tuyo y pues no. Yo creo que hay muchos... a mí no me gusta hablar de grupos, soy honesto. Yo siempre hablo de equipos. Hay muchos equipos. Creo que es natural, al final del día. Nuestro movimiento, aunque pareciera distinto, es muy joven. No se ha terminado de institucionalizar del todo correctamente. Y fíjate que te lo digo desde que estoy acompañando al actual presidente del comité ejecutivo. Ok. Hay unos esfuerzos impresionantes desde la dirigencia, hay unos resultados muy buenos. Cuesta trabajo, por supuesto, porque todo el mundo hoy, al asumirse del movimiento o al ponerse el chaleco guinda, asume que por ese solo hecho ya pasa la simpatía del movimiento o del presidente López Obrador a su persona. Creo que no es tan así, lo que te decía hace rato con lo de Claudia. No, para lograr eso hay un proceso político. No solo es ponerse el chaleco guinda
toda la ropa guinda, porque Sí, luego claro. a veces me da mucha curiosidad que hay personas que en búsqueda de este Y reconocimiento y pertenecer, ¿no? pertenecer, porque además su práctica política no va adecuada con el movimiento. Así es. Entonces en esta búsqueda de pertenecer se ponen los colores del movimiento. Y andan en todos, hasta cuando van a comprar el súper, ¿no? O sea, Ajá, y piensan no, que eso les va a alcanzar posiblemente, ¿no? justo lo que te decía, pero eso no parte así. Hay personas que no tienen que traer nada guinda, nada ningún logotipo, y la gente las identifica Las con ubica. el movimiento. Y eso es porque hay un proceso político detrás, no solo, y congruencia además. Así es. Pero cuando ya hablamos de lo que va a suceder, en todo el estado hay diferentes equipos. Y yo creo que va a llegar al punto de que habrá que decidir, volvemos al inicio de esta plática, si somos morenistas o obradoristas. Porque hay quien cuando no le resulte no le sea afín los resultados de las encuestas, de las designaciones, va a decir, pues entonces yo me voy con MC, o me voy con el PRI, o PAN o PRD, ¿no? Y de hecho es un gran reto para tu secretario, ¿eh? Hacer un super equipo Sí, para el 2024. así es. Y dónde se va a ver plasmado, pues evidentemente en los resultados, ¿no? Y lo está haciendo, lo que te decía al inicio, o sea, él tiene un reconocimiento de los movimientos sociales aquí, tiene un gran oficio político, está generando procesos, porque también dicen que política es tiempo, y creo que es cierto, está generando procesos de organización política, no precisamente de organización territorial, sino de ir organizando los tiempos en cuestión de lo que viene, porque de eso va a depender mucho que todos estemos integrados. Ahora, ¿qué hay hoy que no había en 2020? Dirigencia, para empezar. En 2020 había una dirigencia desarticulada completamente y no propuso diálogos políticos en los municipios. Entonces, pues cada quien... Fue un sálvese quien pueda. Creo que hoy la coyuntura va a ser diferente, porque de inicio, te digo, tenemos una dirigencia formal establecida. Hay una estructura. Hay una estructura, va a ser una elección concurrente, y creo que va a haber buenos resultados. Va, como lo dice él, es por la transformación completa del Estado. ¿Por cuántos van? Él nos ha puesto la vara alta, él va por todo. Los 84. Va por los 84, va por el Congreso completo. Va por todo. Va por todo. Habrá que tenerlo aquí para que nos diga a ver qué show, si puede ser el vínculo tu amigo, pues Sí, en algún sí, momento. sí, yo le comento. Terminando, y el tema, ¿no? Del por qué ser morenista, ya hablamos de Claudia. Sí. Tu predicción es, vamos a tener nuestra primera presidenta mujer. Y científica. Y científica aparte. La Ciudad de México, ¿cómo la ves, Dino? En Ciudad de México hay ciertas circunstancias que posiblemente medios masivos de comunicación están politizando, ¿no? Están, pues tal vez deformando la información, para algunos es formando opinión pública. En el caso específico de Gatell, ¿no? Que le decían, le recriminaban que si todos los familiares de las personas fallecidas de la pandemia iban a votar por él, y él en un Sí. momento determinado dijo, no, pues no, ellos ya están muertos, ¿no? Algo Claro. así, como con Ciro fue en Radio Fórmula, me parece. ¿Cómo ves la Ciudad de México, Dino? Yo veo, a ver, tampoco hay que extrañarnos de que la Ciudad de México es la más politizada del país. Además es la más Claro. la más grande. Hay quien les llama la joya de la corona, porque además ahí residen los poderes de la Unión, el poder ejecutivo. Yo veo un escenario bastante interesante, porque hay que ver de dónde venimos precedidos. Hubo hay que decirlo, un retroceso en lo sucedido en el 2018. Se perdieron alcaldías importantes en 2021. Creo que con las designaciones ayer de los coordinadores de circunscripción, creo que habla de un manotazo en la mesa para lo que viene. O sea, de quiénes van a estar operando estas
circunscripciones es interesante. Pero específicamente en los nombres que se barajean, hablemos de los tres más, al menos más visibles, que es Harfuch, García Harfuch, el ex jefe de policía de la Ciudad de México, quien se dice estuvo involucrado en el tema de Ayotzi, entre otras situaciones, y su linaje familiar y político. Hay quien dice que es muy cercano a Claudia, yo no, o que es la propuesta de Claudia para la ciudad. No me atrevería a decirlo, yo creo que pues si Claudia le tiene confianza, obviamente era su jefe de la policía, ¿no? Tampoco tragamos juego. Y aparte era el que más tuvo reflectores, ¿no? Sí. En el tema de seguridad pública creo que hizo buena chamba, ¿no? Luego está Clara Brugada con un trabajo impresionante en la alcaldía, 2 veces, que ha gobernado 2 veces. Y luego está Gatell. Yo creo, porque además los lineamientos de línea ya andan medio ahí metiéndose en la vida interna de los partidos, que hay 2 perfiles que despuntan, y es Clara y es Omar García Harfuch. Ok. Creo que Gatell sí se quedaría en un tercero, aunque me parecería también adecuada que fuera él. Creo que cualquiera de los 3 podría generar un... Y esto lo va a determinar la encuesta. Lo va a determinar la encuesta. Ahora ya dijo el presidente nacional, Mario Delgado, que el día 13 tendremos la encuesta definitiva. O sea, los nombres definitivos que van a integrar las encuestas de las entidades. Pero hay que recordar que lo primero que salió fueron los propuestos por los consejos estatales. O sea, 4 nombres en cada entidad, de las 9 que se van a jugar el 2024, 4 nombres que fueron propuestos por el Comité Ejecutivo por el Consejo Estatal de cada entidad. Hay un segundo momento donde el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones agregará 1 o 2 nombres más, y esos son los nombres que veremos el 13 de Entonces no nos sorprenda que a lo mejor veamos un par de nombres más en la Ciudad de México. ¿Y sigue la transformación? Sí, yo creo que la ciudad no se pierde. Yo creo que se va a ganar. Sería interesante ver quién, ¿no? ¿Y quién es tu gallo ahí? A mí me gusta Clara. A mí me gusta Clara Brugada. Ha hecho un trabajo enorme. La Iztapalapa es una antes y una con ella. Además tiene el tema ideológico muy bien cimentado. No solo en lo ideológico, sino cómo lo lleva a la realidad. Yo algo que también con el tema de Claudia, si llega a ser presidenta, ayer fue justamente el Día de la Niña, ¿no? El Día Internacional de las Niñas, y decía, como una niña ahora, con Claudia presidenta, no va a decir yo quiero ser también presidenta, o yo quiero ser diputada, va a haber una transformación impresionante, ¿no? Lo mismo con Clara. O sea, creo que hoy estamos viendo una participación importantísima de las mujeres. Entonces Morena creo que debe impulsar, no solo porque a mí me gusta hablar tampoco de cuotas, es que a la mujer le toca 50. O sea, debemos hablar de posiciones políticas. Morena debería postular al menos el 65% de mujeres en el estado. Hay que decir que en el 2020 los triunfos de Morena en Hidalgo nos los dieron las mujeres. La gran mayoría de los municipios, pocos que pudimos ganar, fueron mujeres. Sí, claro. Y entonces, Tepeapulco, Tizayuca, y Actopan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay grandes legisladoras de nuestro movimiento aquí en el estado de Hidalgo. Diputada Lizeth Marcelino, Vanessa Escalante. Creo que es una realidad hoy. O sea, ya no podemos negarlo. Y pues las disposiciones del INE creo que ahí se quedarán, porque Morena creo que va a postular, o debería postular, y creo que además lo ha mencionado el presidente Marco Antonio. Él ha dicho que por un tema ideológico y programático, buscar postular mujeres en la mayor cantidad de municipios posibles. ¿Crees que pase aquí? Esperemos que sí se logren esos consensos, esos procesos políticos, pero yo creo que sería muy bueno para el Estado. Oye, y precisamente hablando ya en el tema estatal, en la entidad, aquí en Hidalgo, ¿cómo ves o cuál es la cosmovisión de Dino precisamente del estado de Hidalgo? Morena estado, Poder Ejecutivo estado. Uh-huh. Hay una estructura ya hablamos de los factores de poder, del grupo político, o como dices tú, de los equipos.
que se están formando aquí en el estado, pero tu visión de este primer año que llegó la transformación al estado de Hidalgo. Yo incluso lo publicaba. A mí creo que los gobiernos deben generar procesos también de organización, porque al final del día llegamos para democratizar, sí transformar, pero también democratizar la vida pública, y eso implica que la gente participe cada vez más. Y participar cada vez más implica que los gobiernos los gobiernos de los diferentes niveles o órganos de gobierno estén más en el territorio que en el escritorio. Entonces yo celebré mucho el que el gobernador Julio Menchaca haya, por ejemplo, visitado un año todos y cada uno de los municipios del estado. Las rutas. No solo como eventos políticos, mediáticos, ¿no? Sino entregando acciones y resultados. Eso me pareció fantástico, por ejemplo. El otro, el tema del anuncio de la inversión histórica, creo que fueron 64,000 millones de pesos de inversión, y eso habla que hay hay una confianza en el gobierno del estado. Y el otro que reside es el tema de las finanzas. Creo que hay finanzas sanas, transparentes. Hay un tema de... Hablabas de Santiago Nieto hace rato y nos decíamos, es que nos sorprende, no solo a ti, a muchas personas, es que nos sorprendemos de lo que está haciendo. Y yo creo que no deberíamos sorprendernos, creo que deberíamos estar acostumbrados, así debería ser. Así es. Lamentablemente estamos acostumbrados a otras cosas. ¿A la impunidad? A la impunidad, y de repente se nos prende el sospechómetro cuando vemos cosas, porque a veces hasta tan mal nos han tratado que de repente cuando nos... Ya te haces una película que dices, güey, hay intenciones macabras, entonces, y no, cabrón. Ajá, o sea, a ver, ¿cómo va? Porque además yo confío en ese tema, porque además el gobernador es un jurista, ¿no? Entonces es un hombre de leyes, sin un escándalo de corrupción en su vida, intachable. Entonces confío en la gestión del gobernador. Por ahí me decían, es que va a haber cambios. Le digo, no sé si va a haber cambios, pero si los hay, creo que el gobernador los va a pensar muy bien, porque además una de las consignas más importantes que él tiene son las nuevas generaciones, la generación de certeza para las y los jóvenes de ahorita y los que vienen, la educación, empleos bien pagados, bien remunerados, las nuevas generaciones en el servicio público también, porque está también empujando ese tema con los programas que están impulsando en SEDECO, en el Instituto de la Juventud, etc. Entonces me queda claro que su principal tarea es dejarle un estado a las nuevas generaciones, un estado, como lo dice, que sea potencia para las nuevas generaciones. Entonces al menos en esas 3-4 vertientes. Además me encantó el informe porque fue una pachangota afuera. O sea, ya no estábamos acostumbrados. Sí, el informe protocolario, pero además afuera había un tema cultural, stands de gobierno. O sea, a mí cuando llegué, incluso lo que te decía, tan mal nos han tratado que cuando llegas y dices, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, es nuevo, eso es nuevo. Y en esa pachangota fue que te vi. Así es, ahí nos conocimos precisamente. Ya híjole, qué visión tienes en el tema del gobierno. Creo que se han hecho bien las cosas. Evidentemente estamos acostumbrados a otro sistema totalmente diferente, que le hizo mucho daño a la sociedad. Socialmente fue brutalmente golpeado. No había justicia. Tú ibas a la procuraduría. Dices, ¿para qué voy? O sea, había un tema de corrupción, de impunidad impresionante. Hoy, la pregunta que yo siempre hago, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando San Diego se vaya? Si es que se va, ¿no? ¿Cómo decirle, oye, pues quédate, ¿no? Quédate un ratito más, quédate los 6 años, ya después piensas, ¿no? Evidentemente, pues es su carrera política. Pero, ¿qué crees que pase cuando se vaya Santiago, Dino? Yo creo que debería, la persona, mujer o hombre que quede al frente, debería seguir la misma dinámica. La misma dinámica de socialización de la información. A lo mejor lo digo yo porque me gusta el estilo de Santiago, ¿no? Que es muy, muy público. O sea,
agarra su cuenta de Twitter y ahí va, ¿no? Al menos yo creo que se debería seguir esa inercia, pero pues también va en estilos. Yo también lo entiendo de esa forma. Habrá quien tenga un estilo más pragmático, un estilo más bajo perfil. A lo mejor hay quien asuma que la Procuraduría o la Fiscalía, porque ya será Fiscalía, tenga que tener un perfil más bajo. Pues te digo, van estilos, pero si a mí me preguntan, debería ser alguien que continúe con la inercia. Qué difícil veo un perfil, porque Santiago Nieto es un perfil nacional. Entonces, difícilmente veo un perfil de esos alcances, ¿no? Y ni nacional, porque ahorita, ¿a quién podrías traerte? De esa misma corte de esa misma corte está cañón. Y de hecho es algo, creo que desde que lo invitó el gobernador ya debe de estar maquinando, ¿no? Fue el primer bombazo. Así es. No veo a nadie de ese perfil, ni siquiera a nivel nacional. Así es. Entonces, difícilmente lo veo a nivel estatal. Pero lo va a encontrar. Tal vez lo encuentre, tal vez estamos nosotros aquí, y él, tal vez ya él lo tiene ya visualizado. Pero al final de cuentas va en estilos, ¿no? En el tema de pero esperemos que el estilo que no cambie es el de la procuración de justicia. Así es. Hablabas de que adoptas ya hace unos años los preceptos ideológicos del presidente. Uh-huh. Sigues con esta tendencia política. Háblame del presidente, Dino. ¿Cuál es tu visión del presidente? De Andrés Manuel. De Andrés Manuel López Obrador. Yo, primero fue un hombre que ha marcado un antes y un después en la vida pública del país. Porque él lo dice todo el tiempo. Tampoco se trataba de a veces encontrarle el hilo negro a las cosas. A veces eran tan sencillas de realizar. Pero, por ejemplo, desde el servicio público, ¿no? Estaban tan acostumbrados los servidores públicos a cumplir indicadores, metas, que de repente llegaban y se profundizaban en la lógica neoliberal del servicio público y de ahí no salían, ¿no? Y no transformaban las instituciones a las cuales estaban asignados. Hoy lo decía él en la mañanera. Pero en términos políticos e históricos, creo que Andrés Manuel plantea un estilo muy particular de gobernar, de frente a la gente. Hoy dicen, es que está supeditado al ejército. Digo, no, yo creo que él entiende que el ejército mexicano es porque en el PRI de los años 30 a los años 60, 70, fue un sector muy importante del propio partido del Revolucionario Institucional. Entonces yo creo que él entiende al ejército como un sector, no dentro del partido, pero sí dentro de la vida pública. Hay otros sectores, ¿no? El campo, etc. Lo que viene para Andrés, porque hay que decir también que es el único presidente que va a tener 2 meses menos de gobierno. Todos se entregaban en diciembre del 1 de diciembre y él va a entregar el 1 de octubre del otro año a Claudia. Por cierto. Pero creo que es lo que nos deja Andrés es la moralización de la vida pública, una idea de país, una idea de, por ejemplo, el primero de los pobres, ¿no? Hay quien hoy en Morena, de estas personas que han llegado hace 6 meses o 1 año, que no terminan de entender qué significa el primero de los pobres, ¿no? Por ejemplo. No entienden qué es la esperanza de México. La esperanza es muy poderosa. O sea, yo sí los invitaría a estas personas que se inmiscuyan más en estudiar un poco los principios filosóficos del movimiento para que entiendan más de qué va el primero de los pobres, por ejemplo. Entonces, eso nos deja Andrés. O sea, una idea de vida pública donde... O sea, lo ha dicho, ha tenido no sé cuántas mañaneras y todo el tiempo lo está diciendo. Estos políticos producidos, ya no. Estas personas que son mucho... yo lo decía en un post hace unos días, como dice la canción de Calle 13, mucho selfie, poco contenido. Así es.
la gente, una politización del pueblo de México grandísima. Ya no los engañas tan fácil. No, ya no. Para aquellos que piensen en engañar a la gente, piénsenlo 2 veces. Ya la gente no estamos en 2017 o 2012 donde llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia. No, y aparte ya tiene un tema de Es correcto. ¿dónde? Ya, ¿Dónde decir sus...? Entonces creo que Andrés Manuel López Obrador nos deja eso, una escuela política que él ha denominado como el humanismo mexicano. Que si quieres ya en otra ocasión podríamos hablar del humanismo mexicano. Ok. Esa es su escuela política. O sea, eso es lo que él nos deja. Y lo ha dicho, porque muchos dicen, ¿ese qué sigue para la cuarta transformación? Le digo, bueno, es que no escuchas al presidente. Sigue esto. ¿Y cuáles son los planteamientos? Esto y esto y esto y esto. Él es muy de escribir, ¿no? Sus libros son una radiografía del momento político. O sea, yo estoy seguro que él tiene un diario, o sea, me queda claro. Y todo después lo traspola a sus libros. Y responden a ciertos momentos, ¿no? Entonces, él ha dicho que va a publicar un libro entre poquito. Sumado a sus planteamientos filosóficos y al tema del humanismo mexicano, podemos saber hacia dónde ir. Yo, de alguien que ha aprendido mucho, siempre me decía, en la cuarta transformación o en la vida pública o quienes simpatizamos y militamos aquí, cuando no sepamos qué hacer, veamos qué hizo Andrés, y hasta rima y toda la cosa, ¿no? Pero Ok. veamos qué hizo Andrés a través de su historia, que no ha sido corta, ¿eh? No, sí, ya tiene una. Y ahí nos vamos a dar cuenta hacia dónde, porque luego nos desesperamos. Pero entonces, leyendo todas las formulaciones que él ha hecho, podemos entender hacia dónde tenemos que caminar. Porque a veces nos perdemos. A veces, lo decía yo en un conversatorio hace poquito, que gracias me invitó a la Secretaría de Cultura, que incluso en la izquierda, quienes militamos en la izquierda, hemos interiorizado al neoliberalismo, o sea, porque nacimos en él. O sea, tampoco somos tampoco es gripa, ¿no? Que se quita de un día a otro. O sea, durante mucho tiempo fue lo único que entendimos y asumimos como normal y lo culturalizamos, ¿no? Entonces, a veces nos perdemos. Entonces, siempre que nos perdamos, para quienes militamos acá, si no saben qué hacer, chequen qué haría o qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador en la misma situación. Qué buen punto te acabas de tocar. O sea, yo le preguntaría a todas esas personas, ¿no? Que hoy ya están, que toda su vida, ¿no? Están vestidas de la camisa de Morena y que ya llevan colores guindas, y estas personas que ya no encuentran partido y, híjole, ya quiero que me abran las puertas en Morena porque hoy es la opción. Y tú les preguntas, ¿has leído algún día al presidente? Es correcto. No, y además, ¿de dónde viene? ¿Quién lo formó ¿Has investigado políticamente? de dónde viene? ¿Cuáles son sus inicios? Y que no es una cuestión de reclamo, porque al final del día, yo lo he dicho también, ganar el gobierno es sumamente importante. Llenar los espacios del gobierno, complicadísimo, porque también, insisto, Morena es un partido sumamente joven y tampoco hemos tenido un proceso formativo para ocupar los espacios en el gobierno. Tienes que echar mano de lo que hay. Y eso es entendible, tampoco es un reclamo. Pero sí es importante que se transforme, que lleguen a transformar los espacios, que entiendan de dónde venimos, principios filosóficos, para poder traspolarlos a acciones. Así es. Porque muchas veces cuando eso no sucede, terminamos solo cambiándonos el color, es decir, el chaleco o el color en sí, o el logotipo, y seguimos haciendo lo mismo. Con la misma ideología. Que siempre, pasada, cuando al final del día, pues entonces no estamos cambiando nada. Porque yo también, de Juan Manuel Contreras, filósofo de la UNAM, aprendí que sospechar de todo, ¿no? De la práctica política de todos, pero primordialmente de la mía, ¿no? Entonces, cuando llegan estos perfiles y hay un uso excesivo de la palabra transformar, me genera sospecha. Ok. Sospecho, o sea, en general yo siempre sospecho de la práctica de todos, incluso la mía. Digo, ¿por qué hago esto y no esto? ¿Por qué voy allá y no voy acá? ¿No? Entonces, algo que he desarrollado es cuando
veo a perfiles políticos con un exceso de carga como muy forzado, sospecho de ellos, ¿no? Están buscando encajar, pero no encajan, ¿no? Yo siempre digo, háganlo en principios con procesos políticos, más que con marketing político. Se puede, no es tan complicado, parte mucho de la voluntad. Y no es costoso. Y no es costoso. Así es. A mí, por ejemplo, el marketing, imagínate cuánto yo, sale, por ejemplo, ¿no? y ya a lo mejor para ir cerrando, te platico una anécdota. Cuando yo vengo para Hidalgo, lo entendí y dije, ¿cómo hago para que las compañeras y compañeros del movimiento en Hidalgo me reconozcan? Porque si no me iba a ver como pues, una imposición, alguien que llegó que nadie conoce. Es correcto. Y lo bueno, que hice... así te tomaron, ¿eh? Ajá, algunos sí. personajes así te tomaron. Lo que hice fue empezar a caminar con muchos de ellos. Y yo me formé mucho en la formación política. Esa fue mis inicios de mi militancia formal, en la formación política. Y ¿Del instituto? Del instituto. Ok. Y empezamos a ir a sus territorios, a generar procesos formativos y a caminar con ellos. Y ahí fue cuando empezaron a reconocer. No todo el tiempo, obviamente por razones obvias, pero empezar a caminar con ellos y te empezaban a reconocer. Hoy en día yo puedo decir que tengo compañeras y compañeros en todo el estado y que me reconocen y los reconozco. Entonces empecé a generar esos procesos políticos porque también entendí que a los compañeros habemos mucha tropa, pero de repente cuando había que dar ese salto para la pugna de los espacios, no sabían cómo hacerlo. Entonces nosotros empezamos a generar procesos formativos para que llegado al momento de la lucha por los espacios políticos, supieran cómo hacerlo. Porque luego también hay un discurso medio perverso que tenemos al interior, y que es cuando los compañeros aspiran, les decimos que son unos vulgares ambiciosos. Que por qué no estamos haciendo política para eso. Y yo siempre les digo que no se compren ese discurso. Ese discurso busca deslegitimar sus aspiraciones de transformar la vida pública de sus espacios. Le digo, no estamos para llegar a hacer lo mismo, eso sí. Porque el cuadro neoliberal o el cuadro que no entiende el movimiento, ese cuate te arrebata el espacio. Entonces nosotros tenemos que llegar a procesos formativos en que las compañeras y compañeros disputen esos espacios y los ganen. No importándoles que les digan que son unos vulgares ambiciosos. Porque siempre dicen, es que el presidente. Le digo, pero el presidente buscó la presidencia 3 veces. Y quien se quede fuera, sumarse. Es correcto. Pero son procesos políticos. No ¿Sí? se da por ¿cómo llaman? Por designación Dedazos, divina, ¿no? O sea, son procesos políticos. Y ahí me formé. Y ahí busqué el reconocimiento de los compañeros. Eso nunca lo había dicho yo. Y lo logré al día de hoy que, me puedo dar, tampoco soy monedita de oro, pero la gran mayoría de compañeros me reconocen y igualmente los reconozco a ellos. Porque caminamos juntos en algún momento de la militancia. Pero cuando llegas y les pasas por encima, ese es el problema, ahí viene el problema. O sea, no hay un reconocimiento de su trayectoria, de su trabajo. Muchos ni siquiera están aquí por decisión propia, por algún espacio, pero sí es un tema ideológico. Entonces, cuando no hay reconocimiento de los compañeros es cuando se generan procesos políticos complicados al interior del partido. Puta, qué profundo, cabrón. Qué profundo. La neta es que nunca había visto a Morena desde esa filosofía. Y es muy diferente a todo lo que nos han contado, cabrón. Te agradezco. Ok, por último, amigo, hablemos de un tema incómodo o aquí que se tiene que hablar, evidentemente. Nada, para mí no hay nada incómodo. Ok, Xóchitl Gálvez. ¿Qué onda? ¿Qué percepción política tienes de la señora? Yo a Xóchitl, pero hay que decirlo, mucha gente de la izquierda en Hidalgo la apoyó en su momento. 2010, si no me recuerdo. Uh-huh.
Sí fue 2010, sí, ¿no? Para gobernadora. Para gobernadora fue en 2010. Yo tenía 2 años de haber llegado. En esos lapsos no estaba yo tan inmerso en la vida pública. Te comentaba yo que mi despertar militante o de formación fue a partir del 2011. Sí. Pero escuchando después a través del tiempo, muchas personas que estaban que hoy están en la izquierda y que siguen en la izquierda, pues la apoyaron en su momento porque entendieron en aquella coyuntura que era una opción muy viable ante aquel PRI que encabezaba Francisco Olvera, ¿no? Que hoy justamente también cuando estamos grabando esto, está de visita en acá Xóchitl Gálvez. Es correcto. Y seguramente va a ir Paco Olvera. O sea, imagínate las vueltas de la vida. Así es. De en aquel entonces estar en contra del PRI y hoy sumarse con un argumento de que es que mi papá era priista, ¿no? O sea, yo creo que Xóchitl traicionó a los ideales progresistas, pero más allá de hablar de escándalos de su casa, del plagio de la tesis, a mí me gustaría más tocar el tema de praxis, ¿no? O más de fondo político. Yo creo que es una candidata incómoda para el frente. Yo así la veo. ¿Por qué lo digo? Y al frente entendiéndose PAN, PRI, PRD. En sus últimos 2 escándalos que ha tenido, hablando de justamente lo que ya te decía, de la tesis y de la casa, de su casa, la han dejado sola. Prácticamente sola, enredándose en sus propias declaraciones. Porque en este afán de ser bicharachero, decir 2, 3 groserías, bueno, ya dice muchas más, que está bien, tampoco tengo tema con eso, se enreda en sus propias declaraciones. Entonces no termina de hilar, creo que ya pidió licencia, o va a pedir licencia, porque no termina de proyectar hacia a dónde quiere llegar, o sea, cuál es su proyecto de país. La Cuarta Transformación ya lo tiene muy claro, cuál es el proyecto de nación que tiene. Sí. Pero ya no termina creo que llega en una coyuntura que desde mi posición, creo que fue una jugada brillante del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque jugó con ella, yo creo, al rival más débil. Porque yo sí, donde la veía una aspirante, una contendiente muy fuerte, era en la Ciudad de México. Ahí sí la conocía todo el mundo. Y sí llegando de lo que pasó en 2021, sí veía peligrando la Ciudad de México. La saca de esa jugada y se va al ruedo nacional y es donde se desfonda. O sea, es donde se desfonda comunicacionalmente y políticamente. Entonces ahora la ciudad está mucho más accesible para Morena, otra vez mantenerla. Y con una candidata que no le gusta el PAN, pero tampoco le gusta el PRI y el PRD con sus asegúnes, ¿no? Que medianamente la salen a apoyar, pero para mí yo la veo una candidata incómoda para el frente, por lo que ya te decía. Entonces, en Hidalgo va a generar algunas suspicacias, por supuesto, es originaria de aquí. Francisco y Madero, ¿no? De Francisco y Madero, de Tepatepec, para los que no, porque todavía muchos piensan, fuera de Hidalgo piensan que Tepatepec es un municipio, cuando es una comunidad del municipio, pero de Francisco y Madero. Así es. Sí va a generar ruido en Hidalgo, pero creo que por lo que ya te decía de los procesos políticos que se están conformando, más que preocuparnos, se está ocupado en que no genere mayor tema en Hidalgo. Esa percepción, créeme lo que también es nueva, porque he tenido otros invitados aquí al podcast y Sandoval me decía, es que la candidata Xóchitl, pues es creación del presidente, en un juego de azar que se le salió de las manos, que no estaba controlado y que en algún momento pues era lo más parecido a la 4T que incluso la candidata de la 4T, que era Claudia. Y ahorita que me lo dices, desde otra visión, desde otra perspectiva, que sí fue con toda la intención tal vez de sacarla de la Ciudad de México, donde tenía mayor intención. Mucho mayor. O podría aspirar y era más peligrosa. De hecho, estaba en las preferencias electorales de ese entonces de las encuestas muy arriba. Y sacarla como de
de esa visión y hacerle creer que puede ser presidente de México. Puta cabrón, está brutal eso. Es brutal eso. O sea, no sé si sea tan cercana, digo, en su momento, y lo dijo Claudia también, fue invitada a pertenecer a Morena. Ella no acepta, por sus razones habrá tenido, pero Xochitl es una melcocha de muchas cosas. De repente posturas dice que es trotskista. Hoy en Hidalgo, ¿cómo le vienes a pedir a la gente de Hidalgo que te apoyó, que ahora te apoyen, pero va a votar por el PRI, cuando ese fue con el mismo que peleaste toda tu vida? No solo aquella elección muy polémica, sino apenas hasta el 2018. Sí. ¿No? Y lo mismo, como el PRI le dice ahora apoya al PAN. Sí, no hay coherencia. No hay una coherencia ni una corriente ideológica cimentada, estructurada, cimentada, ¿no? ni No clara. Entonces, por eso mismo que te digo que yo, y no es que lo piense, no tiene un vocero, No hay nada. no tiene absolutamente nada, se resiste a dejar el Senado. Yo creo que entre más te apoya el PRI, el PAN y el PRD, no sé si sea tan bueno. Creo que ya sería bueno hoy que ya salga y tome las riendas de su campaña, porque por lo visto ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD o no la van a ayudar o no piensan ayudarla, y si la ayudan no sé qué tanto la ayuden, porque hay una animadversión por eso el uso del color rosa. Sí, para tratar de desvincular un poco los colores. Los colores del PRI, PAN, PRD. Así es. Y esto lo llevan haciendo durante años, ¿no? En tratar de, la campaña del a través 20, de la imagen corporativa, o sea, darle otro tipo de identidad. Ves los espectaculares con el logotipo del PRI y PAN súper microscópicos. Ni siquiera que los vean. Y entonces se quieren disfrazar de sociedad civil, pero pues la gente ya no, o sea, incluso el proceso de Xochitl ni siquiera la votaron, o sea, fue al final una decisión partidista y ella fue la única que avanzó en ese proceso. Entonces, yo sí la veo muy complicada para el frente y para ella, porque te digo, si la apoyan, no sé qué tanto la apoyen, pero hoy siguen pues prácticamente dejándola sola, ¿no? Dino Madrid, pues gracias por ilustrarnos con esta filosofía que vaya que tendríamos que tener más sesiones pronto. Sí. Primeramente, si así lo desea el creador, para que ilustres, ¿no? Respecto al movimiento. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? ¿Algún tipo de análisis, resumen? ¿Algún tipo de cierre que tengas? No, pues nada más, si hay aspirantes que próximamente quieran incursionar en la vida pública, háganlo por convicción y por amor a sus pueblos, por transformar las realidades al menos en Hidalgo, de municipios históricamente vulnerados, no vulnerables, sino vulnerados por las corrientes políticas que había en ese entonces, ¿no? Que se dedicaron a enriquecerse y a los pueblos los dejaron prácticamente olvidados. Entonces, a quien aspire a encabezar nuestro movimiento, que lo hagan por amor, convicción y lealtad a sus pueblos, nada más, lo único. Y que no existe ser obradorista y ser morenista. Y esa falacia narrativa de soy morenista, pero digo, soy obradorista y no morenista, le ayuda más al de enfrente que a nosotros. Creo que el morenismo, Morena es el vehículo electoral del obradorismo. Y si le pinchamos una llanta, pues, ¿qué pasa, no? Insisto, Morena es el vehículo electoral del obradorismo. Entonces, decirse uno u otro es engañarse uno mismo. Dino Madrid estuvo con nosotros aquí en esta sesión de podcast. Gracias, amigo. No, gracias a ti, Víctor, y pues a ver si en otra ocasión platicamos. Aquí no se nos fue el tiempo como agua. Se va el tiempo en esta sesión, pero esta es tu casa y gracias. Bueno, pues esperamos que nos visites más seguido. Sí, por supuesto. Vientos. Gracias, amigos y amigas de Dinámico Informativo, Dinámico el podcast. Mi nombre es Víctor Celaya y bueno, pues nos vemos en la próxima.